Hola, ahora tendrás una clase con inteligencia artificial. La clase consiste en la lectura del texto del PDF que tienes para este módulo. Al terminar, te daré una explicación sobre lo leído. A continuación seguirás de forma normal con tu profesor o profesora, quien te podrá sacar dudas en caso que las tengas. Comencemos. La entrevista laboral. La entrevista es un paso más, y a menudo el último y más importante, dentro de un proceso de selección. Es un diálogo con preguntas y respuestas sobre temas profesionales, formativos y personales, en el cual tanto la persona entrevistadora como la entrevistada intentan resolver sus dudas. Durante la entrevista tiene que tener en cuenta las cosas que se dicen verbalmente sin olvidar los detalles que se transmiten con la actitud y la forma de comportarse. ¿Para qué sirve la entrevista? Para profundizar en la información que ya se tiene de la persona candidata a través de su currículum previo. Para comprobar si el estilo personal de la persona candidata, actitud, motivaciones, personalidad, habilidades, experiencia, etc., coincide con lo que la empresa espera. Para que el entrevistador /diagonal se asegure que la persona candidata es idónea para el puesto vacante. Para que la persona candidata valore si este empleo le conviene y le interesa. En definitiva, los objetivos del entrevistador son averiguar si eres adecuado para el puesto y descubrir si sabes, puedes y quieres ocupar ese puesto. Por lo tanto, la entrevista es una buena oportunidad para convencer al entrevistador de que tú eres la persona más idónea para ese puesto. Tipos de entrevista. La entrevista de preselección suele ser una entrevista corta, se utiliza cuando hay muchos candidatos y es necesario realizar una fuerte criba. La entrevista en profundidad es una entrevista extensa en la que se ahonda en multitud de aspectos, muchos de ellos personales. La entrevista tipo estrés de choque trata de probar al candidato para ver cómo actúa ante situaciones especialmente tensas, observando aspectos sobre seguridad en uno mismo, discreción, etc. Estructura de la entrevista. No debes pensar que van a hacerte unas preguntas necesariamente o que van a seguir un guión determinado, porque no hay dos entrevistas iguales, ya que cada una va a tener un contenido o una profundidad diferente en función de lo que el empresario busque. Algunas veces las entrevistas son individuales y otras veces en grupo. Pueden ser más formales o realizarse en un ambiente más cercano. En ocasiones el seleccionador dirige la entrevista realizando preguntas continuamente y en otras permite que seas tú quien más hable. No obstante, generalmente la entrevista acostumbra a estar dividida en diversas fases: introducción, recepción, saludo y presentaciones, conversación introductoria. Aclaraciones respecto a la entrevista, desarrollo. Preguntas sobre la formación y los estudios, la experiencia profesional, las cuestiones personales, las condiciones laborales deseadas. Cierre, aclaración de dudas, despedida. La comunicación no verbal durante la entrevista. Consejos. Manera de vestir. Hay que llevar la ropa adecuada al puesto de trabajo en el cual se opta. No es el mismo el traje que la persona candidata tiene que llevar para ocupar un puesto de trabajo de dependiente /diagonal en una tienda de alta costura, que lo que tiene que llevar de dependiente /diagonal en una tienda del mercado. Pero no solo hace falta que la ropa sea la adecuada, hace falta que esté limpia y que no haya rasgones. Higiene. Tiene mucha importancia la referida en el pelo y en las manos, sin olvidar el tema de los olores corporales. Una higiene olvidada es más fácilmente identificable que una higiene cuidada en exceso. Dar la mano. Es uno de los aspectos más importantes, es el primer contacto físico y dirá mucho de nosotros. La forma de dar la mano predispone la actitud del entrevistador. Hay que evitar dar la mano de forma floja, ya que denota falta de energía y falta de decisión. Debemos darla con firmeza, que denote seguridad. Una mano húmeda provoca una sensación desagradable en la otra persona. Expresión facial. La expresión de la cara indica nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos, por lo tanto, hace falta que nuestra expresión concuerde con el mensaje que estamos dando. Sonrisa. La sonrisa en momentos concretos de la entrevista es importante, ya que significa apertura de los canales de comunicación. También, la sonrisa a veces puede comunicar una imagen de persona agradable. Contacto visual. Mirar a la cara de la persona con la que se está hablando es el mejor procedimiento para mostrar sinceridad. Postura corporal. Una vez en la entrevista, es importante sentarnos de forma adecuada, erguidos pero naturales, sin cruzar brazos o piernas,
ya que dan la impresión de cerrarnos ante el entrevistador. Nunca invadir el espacio del seleccionador, no apoyar objetos en la mesa o incorporarnos sobre ella durante la entrevista, ni apoyado atrás, puede demostrar desinterés. Gesticulación de las manos. Durante la conversación es correcto que apoyemos nuestras explicaciones con los gestos de las manos, sin embargo, en ningún caso, esta gesticulación tiene que ser excesiva. Manías o tics. Hay que evitar movimientos que se acostumbran a hacer cuando se está nervioso, rascarse la nariz, tocarse el pelo. Estos movimientos denotan nerviosismo e inseguridad, falta de control. Comer chicle. En ningún caso entraremos en una entrevista comiendo chicle. Puntualidad. Antes de entrar a la entrevista, es necesario apagar el móvil para evitar interrupciones inoportunas. Preguntas más habituales en una entrevista de selección. A continuación, encontrarás una batería de preguntas en una entrevista de selección clasificadas por bloques temáticos. Es importante que reflexiones sobre cada una de ellas, además de confeccionar una lista propia de posibles preguntas al puesto concreto al que optes. En general, no es conveniente memorizar respuestas, aunque sí estudiarlas y tener en cuenta que en ocasiones al entrevistador no le interesa tanto el contenido en sí de la respuesta como la forma en la que actúas ante esas preguntas. Sobre la trayectoria formativa. Sobre la experiencia profesional / trabajos anteriores. Personalidad / vida privada. Relacionadas con el empleo y los motivos por los que solicita el puesto de trabajo. Reclutamiento y selección de personal. El reclutamiento y selección de personal es el proceso en el cual las empresas contratan al talento adecuado para ocupar un puesto. Por ello es de vital importancia tener una estrategia y planeación de reclutamiento, ya que, sin el capital humano necesario, ninguna compañía puede ser competitiva. Dentro de la planeación estratégica, las empresas deben incluir el reclutamiento y selección de personal. Usualmente son las áreas de recursos humanos, RRHH, las responsables de realizar esta planeación. Sin embargo, existen casos en que no se cuenta con este departamento, por lo que el reclutamiento recae en los líderes de las áreas que necesitan de nuevos trabajadores. Diferencias entre el reclutamiento y la selección de personal. Aunque se trata de dos conceptos que van de la mano, existen diferencias que todo encargado de este procedimiento debe conocer para llevarlo a cabo de la mejor manera. El reclutamiento es una etapa inicial, mientras que la selección de personal es una de las fases finales. Para el reclutamiento no es necesaria una acción coordinada del área de recursos humanos. Por ejemplo, muchas veces son los candidatos los que llegan por su cuenta tocando las puertas de una empresa. En cambio, para un proceso de selección de personal sí es indispensable la coordinación con el departamento de RRHH. La fase de reclutamiento es de evaluación, mientras que en la de selección se ejecutan acciones y tácticas para finalmente incorporar al nuevo talento. Fases en un plan de reclutamiento y selección de personal. Análisis de necesidades. El primer paso en todo proceso de reclutamiento y selección de personal es un análisis de las necesidades de la empresa. Conocer qué puestos hay que cubrir, las funciones que desarrollarán y qué papel tienen en el desarrollo de la organización y en el logro de los objetivos comerciales. En esta fase de análisis se deben considerar tanto los puestos nuevos como los ya existentes que se deben cubrir. Reclutamiento. En esta etapa se busca a los mejores candidatos para las vacantes a cubrir. Para ello se desarrollan diversas acciones para la búsqueda de perfiles, puede ser con la publicación de ofertas laborales o a través de headhunters. Uno de los aspectos más importantes en esta fase es la forma en que se transmite el mensaje, es decir, que la oferta y los requerimientos sean claros y que la propuesta sea competitiva. Selección. Este es el momento de elegir al candidato que mejor encaje en el puesto a cubrir. Tras una serie de pruebas técnicas, exámenes psicométricos, por ejemplo, y una o varias entrevistas, se selecciona al candidato que mejor responda a las necesidades del puesto y a la cultura laboral de la empresa. Incorporación. La última etapa del proceso de reclutamiento y selección de personal es la incorporación del trabajador a la organización. Para una exitosa suma de talento es necesario planificar cada paso de la incorporación, para que queden claras las funciones a desarrollar y las reglas laborales. A este procedimiento también se le conoce como onboarding. Cada industria sufre cambios día a día, por lo que es indispensable contar con el personal adecuado que ayude al desarrollo del negocio y que sea capaz de responder y resolver los retos que se presenten.
De ahí la importancia de contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal bien planeado, con las herramientas tecnológicas que faciliten y hagan más precisas las acciones. Si no se hace correctamente este proceso y se contrata a un trabajador que no es apto para el puesto, la empresa sufrirá una baja productividad. ¿Cuáles son las etapas del proceso de selección? Encontrar a la persona que tenga las competencias suficientes para ocupar el puesto de trabajo y a su vez pueda adaptarse a la filosofía de la compañía no es una tarea sencilla. Por lo que, es necesario seguir 7 fases que pueden ser, más o menos, dependiendo del criterio del psicólogo o seleccionador. 1. Planeación. En esta primera etapa se realiza un análisis del puesto, las competencias y se define el perfil de la vacante. De igual forma, se establecen la batería de pruebas psicológicas, el puntaje para cada una de ellas, el tiempo máximo para encontrar a la persona idónea, la publicación de la oferta y el presupuesto. 2. Reclutamiento, interno o externo. En esta etapa se publica la oferta en diferentes canales en Internet, así como en webs de empleo. Incluso en radio y prensa. Luego, se pasa a una preselección, en la que se analiza y evalúa que los postulantes cumplan con las exigencias mínimas del cargo. Los candidatos que se acerquen más al perfil son citados para una entrevista inicial. 3. Evaluación. En este punto se aplican las pruebas psicológicas y las de conocimiento, de igual forma se evalúan, califican y se elabora el perfil del candidato. Aunque existen diferentes métodos de evaluación, la entrevista continúa siendo una herramienta imprescindible para determinar si los postulantes cumplen con las competencias exigidas. 4. Selección. La verificación de referencias laborales, documentos, títulos académicos y referencias personales hacen parte de esta etapa. También se realiza una entrevista adaptada al puesto de trabajo, en donde se intenta conocer más a fondo al evaluado, sus intereses, cualidades, capacidades, aspiraciones y si sus valores concuerdan con los de la empresa. 5. Decisión. Se evalúan los informes de los aspirantes que han avanzado en el proceso de selección y se obtiene una lista de elegibles. El jefe inmediato decide qué candidato se ajusta mejor a los requerimientos de la vacante. Se envía exámenes médicos y se realiza la firma del contrato. 6. Inducción. Se da la bienvenida al nuevo trabajador y se le familiariza con las funciones propias del cargo, así como con la filosofía, políticas y normas de la empresa. Descubre cómo anunciar a un nuevo empleado virtualmente de forma creativa. 7. Control y seguimiento. Por lo general, se realiza luego del periodo de prueba y se busca verificar que el trabajador seleccionado desempeñe de forma eficiente sus labores. ¿Cuáles son las técnicas más usadas en un proceso de selección? En cada fase del proceso de selección es posible escoger una o varias técnicas basadas en nuevos enfoques que apoyen la decisión final. Entre ellas encontramos test psicotécnicos, verificación de referencias del CV, dinámicas de grupo, entrevistas individuales o grupales, pruebas psicométricas, juego de roles, dramatización. Antes de iniciar con alguna de estas herramientas es necesario informar al candidato de qué tratan y cuál es su finalidad. Asimismo, que sus datos personales serán tratados con absoluta reserva. El resultado de las baterías psicológicas solo será notificado a las partes interesadas, solo si el candidato las aprueba. Por otra parte, en lo que se refiere al estudio de antecedentes, se recomienda hacerlo solo si el cargo lo establece. ¿Es necesaria la verificación de antecedentes en el proceso de selección? ¿Verificación de antecedentes en el proceso de selección? La comprobación de los antecedentes se realiza para validar parte de la información que figura en el currículum de un solicitante, como el nombre, el historial de empleo, los logros educativos y las certificaciones. También se utiliza para comprobar la integridad del candidato. En Chile está prohibido solicitar antecedentes financieros y antecedentes penales a los trabajadores. La única salvedad es respecto de cargos de relevancia social o económica, por ejemplo, en bancos, profesores, entre otros. ¿Por qué son importantes las comprobaciones de antecedentes? Como se ha mencionado anteriormente, la comprobación de los antecedentes suele realizarse cerca del final del proceso de reclutamiento. Lo más probable es que el solicitante ya haya pasado por el proceso de entrevistas y haya completado las pruebas previas a la contratación. Estas comprobaciones se realizan a menudo para garantizar la integridad del solicitante antes de extender una oferta de trabajo.
Hay varias razones por las que es importante comprobar los antecedentes, como por ejemplo, verificación de las especialidades del candidato. Según un estudio reciente, el 85% de los candidatos mienten en sus currículos. Mientras que algunas de estas mentiras pueden ser más un adorno de su conjunto de habilidades específicas que una mentira absoluta, otra información errónea podría ser crítica. Por ejemplo, si el puesto requiere un candidato con una licenciatura en un campo específico y el candidato miente sobre sus especialidades, podría hacer que la empresa fuera responsable de cualquier error que cometiera el candidato.